Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Dios le bendiga, amados. Bienvenidos una vez más. Vamos a estar compartiendo una palabra poderosa para gloria de Dios y edificación de su iglesia. Hoy estaremos enseñando bajo el tema dominio propio. Y vamos a empezar en breve. Yo voy a compartir por aquí, como siempre, voy a estar compartiendo esto. Y en breve comenzamos. Dominio propio, el tema de hoy. Voy a compartir y comenzamos en breve. Gloria al Señor. Dándole gracias como siempre al Señor, porque nos permite estar aquí, trayendo una palabra de edificación en su nombre, para gloria suya. Aleluya. Gracias, Señor. Dominio propio, amados. Estoy terminando ya de compartir para que empecemos con esto. Ok. Ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este estudio. Comenzar con este estudio del dominio propio. Yo sé, hermano, que a partir de hoy, después de estas palabras, hay muchas cosas que van a cambiar en nosotros, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, cambia. La palabra de Dios, cuando nosotros la ponemos en práctica, es lo que trae un resultado favorable a nuestra vida. Todo a lo cual nosotros queremos acceder en el Señor, es necesario la palabra de Dios. Estoy arreglando esto por aquí y en breve vamos a comenzar. Gloria al Señor. Verifico aquí y comenzamos. Dominio propio, una palabra, hermano, que yo sé que va a dimensionar su espíritu y que le va a recordar a usted el procedimiento de nuestra vida como cristianos. Gloria a Dios. Yo voy a empezar, no voy a esperar que se conecten más personas, yo voy a comenzar. Gloria a Dios, aleluya, dominio propio. Vamos a tener un verso base para comenzar este estudio. En la epístola a los Gálatas. Ok. Epístola a los Gálatas, voy a comenzar. Su capítulo 5, versos 22 y 23. Y voy a estar leyendo en el nombre de Jesús. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. Amén. Mire algo muy importante. El fruto del Espíritu. La Biblia aquí, el apóstol Pablo empieza mencionando un fruto de virtudes. Y estas virtudes dice que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y nosotros nos vamos a enfocar hoy en una parte esencial del fruto del Espíritu Santo. En una parte muy esencial. Una de las virtudes, bueno, todas son esenciales, pero en una nos vamos a enfocar en la templanza. Mi pastora Gianni, que bendiga esa guerrera.
Dios le bendiga, mi pastora. La templanza, amados. ¿Qué es la templanza? Nosotros sabemos que es dominio propio porque hay unas Biblias, algunas versiones que la traducen directamente como dominio propio. Pero la Reina Valera dice templanza y aquí tengo unos significados de la palabra griega que aparece ahí, que es encrateia, que es justamente lo que quiere decir el dominio propio. La palabra encrateia. Y la palabra dominio, viniendo del latín, que es dominius, que lo que significa es ser amo y dueño. O sea que la palabra dominio propio, bueno, también la palabra propio, que viene del latín propius, que significa también privado. O sea que cuando nosotros mezclamos todas estas cosas, dominio propio, lo que quiere decir, bueno, que también viniendo del griego, tiene un significado, como habíamos dicho, que es autocontrol. O sea, tener autocontrol, poder ser amo y dueño de sí mismo. O sea que la palabra dominio propio significa tener dominio sobre sí mismo. Eso es lo que significa la palabra dominio propio. Aunque generalmente cuando nosotros decimos dominio propio, realmente nuestra conciencia adquiere la información seguido y nosotros realmente no necesitamos un desglose porque entendemos que el dominio se trata de control y propio que se trata de uno mismo. O sea, tener dominio sobre sí mismo es lo que significa la palabra dominio propio. Dios bendiga a la pastora Marisa Malavé. Dios le bendiga, guerrera. Amén. Y vamos a entrar en materia para ver por qué es tan importante el dominio propio en la vida de todo ser humano, pero más sobre el creyente, porque el creyente tiene cosas que tiene una palabra que confiesa, que esa palabra tiene que ir acompañada de acciones. Porque si la palabra que tú confiesas no va acompañada de acciones, entonces no hay credibilidad en lo que nosotros decimos. Entonces vamos a entrar y vamos a ver unos puntos muy importantes para que nosotros entendamos la importancia del dominio propio. Vamos a estar viendo unos versos en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Proverbios rapidito para que estemos leyendo unos versos para que nosotros veamos lo que Dios trae hoy a través de su palabra. Proverbios 16, verso 32, mire lo que dice. Esto está tremendo, hermano. Este verso que vamos a leer ahora está tremendo. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Escuche esto. Y el que se enseñorea de su espíritu, oh gloria, que el que toma una ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga qué palabra más tremenda sale aquí. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aquí está comparando a dos personas. Una persona que tiene una fortaleza física con una persona que tiene una fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual a través del dominio propio. Y dice que mejor, escuche esto, es el que tarda en airarse, o sea, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, que es mejor el que tarda en airarse, es mejor el que se controla su ira. Es mejor, es mejor el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que gobierna sus emociones, el que gobierna sus acciones, el que gobierna sus sentimientos, es mayor que el que toma una ciudad. Vamos a poner esto en comparación. Imagínese usted mismo, ahora mismo, imagínese una persona que viene y pone sitio contra una ciudad entera. Un líder que viene con su ejército, oh gloria, aleluya, y pone sitio contra una ciudad y toma la ciudad. O sea, ejerce dominio, vence la ciudad y ejerce dominio en la ciudad. El proverbista nos está diciendo a nosotros que hay una persona más fuerte que él y es el que se gobierna a sí mismo, el que domina su espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso el nombre del Señor. O sea que una persona que tiene fortaleza espiritual es mayor que uno que tiene fortaleza física. Y vamos a ir viendo poco a poco por qué. Vamos, mire, Proverbios 25, 28, vamos a leer ahora. Proverbios 25, 28. Si me están comentando, no sé, porque esto es una batalla. 25, 28, escuche lo que dice. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ay, Padre.
Hermano, yo creo que este verso, hermano, si el otro verso que leímos es tremendo, este es tremendísimo. Es tremendísimo. Dios bendiga a la guerrera Araceli, que veo que está por ahí. Por si acaso comentó y esto no me lo publica porque tengo batalla con los comentarios, pero bueno. Entonces dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, el que no tiene la capacidad de dominar su espíritu, el que no tiene la capacidad de dominar sus emociones, el que no tiene la capacidad de ejercer dominio sobre lo que va a hacer o decir, es igual a una ciudad derribada, o sea, ya fue vencida, la vencieron y sin muro. Una ciudad, porque mire que se conecta con una persona que vino, tomó una ciudad. O sea, esa ciudad que cayó y fue derribada, también es semejante al que no gobierna su espíritu. O sea, el que gobierna su espíritu es mayor que el que venció la ciudad, pero la ciudad vencida es semejante al que no gobierna su espíritu. Qué locura, Dios mío, Padre. Usted está entendiendo lo tremendo que es esto del dominio propio, de ejercer dominio sobre su espíritu, sobre sus emociones, sobre sus decisiones. Esto es tremendo, amado, tremendísimo. Vamos a seguir, vamos al otro verso. El 29, capítulo 29, verso 11, mire lo que dice. Tremendo. Dios le bendiga, guerrera. Ok, ok. No, pero yo lo digo por si acaso, porque como esto, esto a veces no me sale en los comentarios, a veces sí. Pero bueno, Dios le bendiga, guerrera. 29:11, mire lo que dice. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Mire, mire qué interesante. O sea que sosegar las emociones, el enojo, la ira, tiene que ver con sabiduría también. O sea que una persona sabia y que no ejerce dominio sobre sus emociones no es sabia nada, porque la sabiduría tiene que ver con templanza, la sabiduría también tiene conexión con el dominio propio. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros de un necio, lo que diferencia a una persona sabia de un necio, es el dominio propio. Lo que nos diferencia a nosotros como hijos de Dios, del montón del mundo, de las personas que no tienen a Dios, o una de las muchas cosas que nos diferencian, es que nosotros normalmente ejercemos dominio sobre nuestras emociones. O sea que nosotros no respondemos precipitadamente, nosotros no accionamos precipitadamente, sino que ejercemos un control sobre nuestro espíritu para que las palabras que nosotros vamos a decir sean bien filtradas antes de decirlas. O sea que no soltamos por la boca lo primero que nos llega a la mente. Hola. Nosotros no hacemos lo primero que el Espíritu nos indica hacer, lo que nuestras emociones nos impulsan, no, sino que nosotros ejercemos dominio y control sobre todo nuestro ser. Oh, gloria, aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Y el dominio propio, amado, es necesario en la vida de todo creyente, porque nosotros no podemos entrar en obediencia si nosotros no tenemos dominio propio. Si nosotros no ejercemos, porque hay un punto muy importante, vimos que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Pero el dominio propio no es un botón de automático, sino que el dominio propio es un don, un regalo, con una capacidad de poder ejercer dominio. Ahora, nosotros tenemos que ponerlo en práctica, ejercerlo nosotros. Porque como estuvimos hablando ayer, no es un botón automático, sino que es una capacidad que Dios nos da. Dios nos da la capacidad, este don del fruto de su espíritu, para nosotros poder ejercer dominio sobre nosotros, sobre nuestro espíritu humano. Porque acuérdense que está el Espíritu Santo, pero está el espíritu humano. Todo el que tiene vida, todo el que está vivo allá afuera sin Cristo, tiene espíritu de vida, pero no todos tienen el Espíritu Santo. Solamente el creyente que ha decidido vivir una vida en obediencia tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da dominio propio para nosotros ejercer dominio sobre nuestro espíritu humano. O sea, el espíritu que tiene la inteligencia, que tiene los pensamientos, que influencia el alma a tomar decisiones. Nosotros ejercemos dominio sobre ese espíritu a través del dominio propio. Entonces vamos a ver, porque para obedecer
también es necesario el dominio propio. Para obedecer toda la palabra de Dios, para obedecer a todas las leyes de Dios, todo lo que Dios nos impone, es necesario el dominio propio. Y por eso Dios nos da el dominio propio para que nosotros podamos cumplir su ley. En la promesa que Dios hizo a través de los profetas por el sacrificio de Jesucristo, que obtendríamos un nuevo espíritu, habla del Espíritu Santo, y que pondría un corazón nuevo en nosotros. Todo esto habla del Espíritu, que es el Espíritu de la promesa. Y dice también la palabra, para que anden en mi ley. O sea, que esta promesa de su Espíritu Santo es para que andemos en su ley. O sea, que el Espíritu Santo, por el dominio propio, nos capacita para que andemos en su ley. Por ese dominio propio nos da a nosotros el poder de poder ejercer dominio sobre nuestro espíritu. Eso es el dominio propio, la capacidad que Dios nos da para nosotros poder ejercer dominio sobre nuestras emociones, ejercer dominio sobre nuestras decisiones, para que no andemos como chivos sin ley, como las personas que andan airándose por ahí, que andan peleando por ahí de cualquier cosa que le dicen, ya están peleando, de cualquier cosa que le dicen, ya están respondiendo, o sea, no tienen dominio sobre su espíritu porque no tienen dominio propio. Vamos a seguir viendo para la obediencia, a ver cómo nosotros la obediencia, para nosotros obedecer, dependemos también del dominio propio. Vamos a ver una palabra en Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer ahí, a partir del verso 5. Mire lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Mire, antes de seguir con los versos, vamos a ver algo muy importante aquí. El apóstol nos está diciendo que nosotros debemos poner toda diligencia. O sea, diligencia, poner fervor en ocupación, poner ocupación fervientemente, dedicación. Eso es diligencia, pero eso es algo que sale de una voluntad. ¿Te entiendes? O sea, es algo que nosotros decidimos accionar en. O sea, que no es algo automático. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea que la diligencia de añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento es algo que nosotros tenemos que practicar. El conocimiento, dominio propio, escúchelo ahí otra vez. Al conocimiento, dominio propio. Yo quiero dar un detalle sobre este punto aquí, muy importante, que el apóstol Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Qué quiere decir Pedro aquí? Que al conocimiento le añadamos dominio propio. Muy importante, mire. Nosotros, primeramente, a la virtud, que son buenas acciones, le añadimos conocimiento. O sea que la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros vamos a hacer tenemos que hacerlo con conocimiento para hacerlo de la manera correcta. Entonces, pero al conocimiento, o sea, de conocimiento le añadimos la virtud. O sea que nosotros le añadimos virtud, que quiere decir que crecemos en conocimiento. En las cosas que nosotros hacemos bien, tenemos que crecer en el conocimiento de esas cosas. O sea, crecer en el conocimiento. Hay muchos versos donde la Biblia nos manda siempre a crecer en el conocimiento, pero mire un detalle muy importante que es donde yo quiero entrar. Y al conocimiento hay que agregarle dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Simple. A medida que usted va creciendo en el conocimiento, usted sabe que tiene que vivir una vida más santa todavía. Porque a medida que Dios te va abriendo los ojos del entendimiento y tú estás viendo la palabra, tú te das cuenta cómo tienes que vivir realmente. Mientras más tú tienes conocimiento, más tú te das cuenta que hay cosas de las que tú tienes que cohibirte que antes tú no sabías. Mientras más tú vas creciendo en el conocimiento, tú te das cuenta que hay cosas que tú estabas haciendo que no están bien. Porque Dios te abrió los ojos a cosas que están escritas en su ley y dice, wow, yo no había visto esto. De esto también tengo que cuidarme. Entonces, a medida que tú vas creciendo en conocimiento, por eso el apóstol Pedro dice entonces, al conocimiento añádale dominio propio. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque a medida que conozco más, más tengo que ejercer dominio sobre mi espíritu para no hacer las cosas que ahora sé que no puedo hacer. ¿Se entiende? Entonces, por esto, y todo, hermano, para todo lo que vamos a hacer necesitamos el dominio propio. Para obedecer a la palabra de Dios tenemos obligatoriamente que ejercer el dominio propio. El dominio propio, atención, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el dominio propio. Porque el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, o sea, es algo que está en el Espíritu Santo. Por ende, si el Espíritu Santo está en ti y está en mí, entonces el dominio propio también está. Ahora, está en nosotros ejercerlo. Y ahí donde Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea que nosotros tenemos que ser diligentes en aplicar estas cosas, en aplicar el dominio propio. Entonces, vamos a ver algo, una palabra, vamos a seguir. El verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow, tú estás tremendo este verso. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Padre, pero ¿y qué es esto? O sea que a medida que usted va poniendo diligencia por hacer las cosas bien, por hacerlas con entendimiento, por crecer en todo esto, por aplicar el dominio propio, Dios mío, escuche, por cosas que se me olvidaron, piedad, paciencia, afecto fraternal y amor. Escuche, todas estas cosas, Pedro dice que nosotros tenemos que poner toda diligencia para aplicarlas y crecer en ellas. Poderoso Dios. Entonces dice que si nosotros abundamos y crecemos en estas cosas, nunca vamos a caer. Alabanza. Poderoso el nombre del Señor. Ay, qué gloria, papá. Pero esto es algo que nos corresponde a nosotros aplicarlo. Vamos a ver otro en Romanos también. Vamos a ir a Romanos ahora. Para ver algo muy importante aquí también, porque para toda esta obediencia, hermano, sin dominio propio es imposible. Y el dominio propio está en nosotros, o sea que nosotros somos responsables de aplicarlo. Vamos a ver qué dice Romano aquí, en el capítulo 12, a partir del verso 14. Vamos a leer rapidito aquí. Mire lo que dice. 12, 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. Primer punto. Bendecid y no maldigáis. El apóstol, claro, el apóstol Pablo aquí, como mejor imitador de Jesucristo que podemos ver, o uno de los mejores imitadores de Jesucristo, como él mismo lo decía, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Imita incluso las enseñanzas de Jesucristo porque Jesucristo es la base, las enseñanzas de Jesús. Cuando nosotros entendemos y escudriñamos a profundidad el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los apóstoles enseñaron basado en el fundamento de Cristo, pero con cosas añadidas que el Espíritu les reveló. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea que hay personas que nos van a perseguir en este evangelio. Pero en medio de esa persecución nosotros tenemos que bendecirlo. Nosotros, con el dominio propio que tenemos, que es la capacidad de ejercer dominio y autoridad, control sobre nuestras emociones, pensamientos, etc. Nosotros, en vez de querer defendernos como es lo natural del hombre responder, defenderse, nosotros no podemos hacerlo. Entonces nosotros ahí usamos el dominio propio para todo el que no le hace una maldición, entonces bendecirlo. Entonces, bendecid a los que os persiguen, dijo Jesús. Pablo nos lo recuerda aquí diciendo, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Todo esto habla del afecto fraternal que habló Pedro. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos. O sea, la altivez también es una decisión. Si yo me enorgullezco o si me humillo, es una decisión y es el dominio propio que te va a llevar a una humillación. Hay momentos en nuestra vida, hermano, que no es fácil humillarse. Hay momentos, hermano, que el viejo hombre quiere rebelarse, salir, hermano, y brincarle arriba a una gente. Hermano, porque nosotros estamos en esta carne, nosotros estamos en este cacarón todavía, hermano. Claro, porque aquí nadie se puede vender como el más santo. Aquí todo el mundo tiene una guerra, hermano, con esta carne. Entonces, hermano, hay momentos, hermano, que a usted le dicen cosas, hermano, gente que no conocen a Cristo y a veces gente que conocen a Cristo, hermano, que usted lo mira, hermano, y usted está ahí y el Espíritu tratando con usted, hermano, y entonces ahí el Espíritu tratando con usted, usted se humilla, pero usted se queda callado, usted es el dominio propio. Si usted responde precipitadamente, usted se dejó dominar de sus emociones, no tiene control sobre su espíritu y como estuvimos viendo en Proverbios, usted es semejante a una ciudad sin muro y derribada. Eso es lo que dice el proverbio de una persona que no ejerce dominio sobre sí mismo. Es como una ciudad sin muro y derribada. Ay, santo, aleluya. Entonces, para nosotros obedecer de la manera correcta es necesario todas estas cosas. Y mira lo que dice Pablo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, que a mí me hicieron algo malo. Me calumniaron, me levantaron una crítica, se levantaron contra mí, lo que sea que me hayan hecho. Yo no puedo corresponderle de la misma manera. El dominio propio que Dios puso en mí tiene que moverme a aplicar la palabra de Dios en ese contexto. A bendecir, a clamar, a pedirle a Dios perdón por él. Y mire, y quedarme callado, no defenderme. Por eso Pablo dice, dando ejemplo de Jesucristo, que cuando lo maldecían y le hacían lo que le hacían, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga con justo juicio. Entonces somos llamados a ser imitadores de Cristo, a hacer todo esto. Cuando usted tiene un problema con alguien, hermano, usted o sea, cuando te están
boicoteando, que te están calumniando, lo que sea, usted no puede defenderse, hermano. Usted tiene que encomendarle eso a Dios y clamar por misericordia por la persona, porque Dios es quien juzga. Y una persona, hermano, que se mete con un cristiano, que lo calumnia, que se inventa cosas, que quiere destruir su moral, hermano, mire, nosotros tenemos que orar por ello, hermano, porque si no, hermano, Dios no anda relajando, Dios lo deja, le da tiempo. Pero al tiempo, hermano, si no se arrepiente, le viene la consecuencia. Porque dice la palabra que Dios es vengador. Dios que se venga por nosotros. Dice mi pastora, mi hijo, hay hermanos que dicen que no fallan. Que no fallan. Que no fallan. Que no fallan. Por el que diga que no falla, está pecando. Claro, está pecando. Porque Juan en una de sus epístolas dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él mentiroso. Oye. O sea, si nosotros decimos que no fallamos, estamos mintiendo, y no solamente mintiendo, sino haciendo a Jesús un mentiroso. Ay, santo. Que no falle, hermano. Pero ven acá, hermano. El único que no falla, el único que no falla es el que no tenga esta carne. El único que no falla es el que no tenga esta carne. Ahora, nosotros debemos, mire, yo le voy a dar un testimonio, que creo que lo he dado ya aquí. Yo tuve problemas hace un tiempo en el trabajo, donde tuve un problema con un colega donde él me estaba hablando duro y hablándome mal. Bueno, hermano, y mi carne reaccionó, hermano. Yo empecé a subirle la voz también. Empecé a enojarme, hermano. Y ahí me comporté como un necio, porque le di rienda suelta a Mira. No le di rienda suelta porque la fui sosegando. No llegamos al nivel de pleito y eso. Siendo cristiano ya, escuché esto. Hace como 2 años y pico, sí, pero 2 años y pico, 3. Pero siendo cristiano ya, hermano. Después de eso me fui a orar para el baño porque supe que lo hice mal y el Espíritu Santo me estaba redarguyendo. Y me humillé, le pedí perdón a Dios. Pero Dios me mandó a pedirle perdón al hermano también. Alaba. Al hermano no, al colega. Lo declaramos para Cristo en el nombre de Jesús. Entonces fui y me humillé, hermano. Fui y me humillé. Ya después de ahí en adelante, ya yo iba caminando más firme, hermano. Iba sometiendo. Entonces, el dominio propio es algo en lo que nosotros vamos creciendo y vamos dando fruto poco a poco. ¿Se entiende? Nosotros vamos creciendo porque acuérdense que Jesucristo dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Vuestro Padre que está en los cielos. Y también Pablo dijo que nosotros vamos siendo transformados a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, siendo transformados a la imagen de Cristo. Y que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. O sea que nosotros vamos un camino de perfección. Lo que yo no puedo es fallar en las mismas áreas toda mi vida, hermano. Yo no puedo ser un cristiano, tener 10 años en el Evangelio y estar fallando lo mismo que yo fallaba hace 10 años, hermano, porque ya hay un problema serio. Ahí hay un problema serio ya. Pero que no falle, hermano. ¿Por qué no falla, hermano, en este camino? Oh, el único sin pecado fue Cristo, hermano. Por eso Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, ay santo, capaz de dominar todo su cuerpo. Dios mío, papá. Santo, aleluya. Usted está oyendo qué terrible es esta palabra. Santiago empieza diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Él no se está excluyendo, él dice ofendemos. Todos ofendemos muchas veces. Pero oye lo que dice después. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Gloria. Aleluya. O sea que una de las evidencias más grandes de una persona que tiene dominio propio es que no es ligero al hablar. Santo, aleluya. Que no es ligero con su boca. El único que no falló fue Cristo, mi hijo. Sí, exactamente, pastora. Parece que están llegando tarde los mensajes. Ahora fue que vi. El único que no falló fue Cristo. Somos humanos imperfectos. Exactamente, amén. Eso es así. Eso es así. Entonces, si alguno no ofende con su boca, este varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo, hermano. O sea que si cada vez que me dicen algo, yo devuelvo para atrás de una vez, yo estoy quemado en el examen. Me quemé en el examen. O sea, que una de las pruebas mayores de que una persona realmente tiene dominio propio, una persona, hermano, que... Mire, hay personas, hermano, mire. Hay un verso, un proverbio que dice que el sabio pasa por alto la ofensa. O sea, el que tiene dominio propio y sabiduría que se conecta, hermano, puede escuchar que lo ofendieron, que están hablando de él, y él se hace el loco, ni siquiera para que ni se den cuenta que él escuchó. Alaba. Pero hay gente, hermano, que de que saben que dijeron algo de ellos, hay gente, hermano, que tiene un problema con la boca, con la lengua, hermano. Y ese es el problema más grande, hermano. Porque el que no controla su lengua no puede controlar ninguna parte de su cuerpo. Oh, gloria, aleluya. O sea, que para nosotros ser perfectos, escuche esto, dice que si alguno
no ofende en palabra, la boca, la lengua, este varón perfecto, oh gloria, aleluya. O sea que el tener dominio, primeramente, tratar de tener dominio sobre tus palabras es lo primero que te va a conducir a la perfección. ¿Por qué? Porque las palabras es la primera reacción cuando tú sientes una emoción contraria. Lo primero que tú quieres soltar es una palabra. Y las palabras entonces te llevan a otros problemas. Pero si tú retienes la palabra y decides no soltarla, al final hasta tu ira se va sosegando. Esto es tremendo, hermano. Esto está terrible, hermano. Ahora, nosotros como ministros de Dios tenemos más responsabilidad que los nuevos creyentes y que las personas del mundo. Porque aquí no vamos a meter un problema feo. Yo espero que no me dejen solo aquí, que no salgan dos o tres corriendo. Ay, Padre. Yo espero que no me dejen solo en el en vivo con esto que yo voy a soltar aquí ahora. Padre, cúbreme. Vamos a ver a Tito, es lo que dice Tito aquí. Vamos a ir de un pronto a Tito. Hay que pasar por alto muchas cosas, mi hijo, dice mi pastora, para no entrar en situaciones difíciles. Claro, pastora. Obligatoriamente hay que tragarse la ira, hay que tragarse el enojo, la ofensa, todo eso hay que pasarlo por alto, hermano. Todo eso hay que pasarlo por alto, porque si no uno se ve fácilmente involucrado en un problema. Y mire algo, que después hay que ponerse a orar, Padre, yo perdono, Padre, no hay problema, ayúdame, para que el Espíritu Santo te ayude también, porque uno entra en batalla. Gloria a Dios. Pero el dominio propio nosotros tenemos que ejercerlo, porque si nosotros no usamos el dominio propio para controlar la situación de esa manera, pues entonces, hermano, no vamos a crecer en él. Es a medida que nosotros lo aplicamos que vamos produciendo fruto en él. Tito 1, del 6 en adelante, mire lo que dice. Dice, bueno, él era el 5. Pablo le encomienda a Tito, dice, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, alaba, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Escuchen lo que dice aquí, este es el verso donde vamos a entrar en materia, el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Mire todo esto, el dominio propio se aplica. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. O sea que después que Pablo da todas estas virtudes y explica el comportamiento de un siervo, una sierva de Dios, termina con una conclusión diciendo dueño de sí mismo. O sea que para que una persona pueda cumplir con todas esas cualidades, primero tiene que ser dueño de sí mismo. Alaba. O sea que para que una persona pueda ejercer el ministerio de la manera que Dios espera, primero tiene que ser dueño de sí mismo. O sea que para que un ministro o una ministra pueda ser un ejemplo delante de las ovejas o la persona que tiene a su cargo, tiene que primeramente que ser dueño de sí mismo. Y que para que una persona, un ministro o una ministra del Señor, pueda ser un ejemplo ante la sociedad, primero tiene que ser dueño de sí mismo. O sea, ejercer el dominio propio. No salgan corriendo, que vamos, no, esto se va a poner más caliente ahora, no se vayan. Esto puede doler, por el para que sanemos. Escuche lo que dice aquí. Ay, Padre. Dios mío. Vamos a ver la primera epístola de Corintios. Esto está demasiado fuerte. Y se va a seguir prendiendo esto aquí. Primera epístola a los Corintios, capítulo 14. Mire lo que dice aquí. A partir del verso 26. Esto es un orden ya que tiene más que ver con la iglesia. Ay, Dios mío, Padre. Ayúdame. Verso 26 en adelante. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, o sea, cuando ustedes tienen reuniones, cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, estas son cosas que el apóstol nos manda a poner en práctica todo, la lengua, la interpretación, la profecía, todo eso, que fluyamos en eso. Ahora, dice, si alguno habla en lengua extraña, esto sea por lo menos 2 o lo más 3, y por turno.
y uno interprete. Yo quiero decir algo aquí porque es muy importante. Eh, en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo en ningún momento prohibió hablar lenguas. Pablo establece un orden con respecto de las lenguas, pero tiene que ver con la administración, porque la interpretación tiene que ver con ministración. ¿Te entiendes? Imagínese usted, hermano, porque este es el orden, porque este es un problema, que una persona está ministrando, hermano, y la iglesia entera hablando en lengua que nadie entiende, hermano. Una persona quiere ministrarle a otra, pero hay un alboroto. Entonces, ni la persona me oye a mí, ni entiende lo que están hablando los otros. Entonces, se arma un desorden. Déjeme seguir, mire. Y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Escuche esto. Los profetas, oigan esto. Si hay alguien que está profetizando, está ministrando la palabra, etc., y a uno se le revela algo, Pablo manda que calle el primero. O sea, no que calle el primero porque no hay acento en la E, indicando que el que le llegó la revelación se calle primero para que el otro termine. No, sino que el que le llegó una revelación fresca, entonces el primero que calle para que la revelación fresca fluya y después sigamos operando en lo que estábamos. Usted sabe, hermano, que a veces le llega una cosa a uno y tú sabes. Pero mire, yo quiero entrar en esto. Porque oye cómo Pablo va a poner el orden aquí ahora. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exaltados. Mire algo muy importante que Pablo habla aquí sobre la profecía. Mientras nosotros establecemos un orden en lo profético, la gente aprende. La gente aprende en una administración profética, cuando se hace en orden, los que están siendo testigos visuales aprenden. Porque hay un orden y es como una enseñanza. Pero si todo el mundo está profetizando ahí, todo el mundo, y hay un reguero, y uno profetizando por allá y otro por aquí, la gente no entiende. Y no hay un orden establecido y no hay fruto. Bueno, esto está tremendo. Esto está tremendo. Entonces, miren lo que dice. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo quiero soltar algo aquí. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No estoy hablando del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no se somete a nadie. Yo no uso esa frase de que darle libertad al Espíritu, porque el Espíritu Santo yo no lo tengo preso para darle libertad. Ahora, nosotros somos los que tenemos que dejarnos llevar por la libertad del Espíritu Santo, en la cual Él nos quiere llevar en esa libertad. Ahora, aquí está hablando del espíritu humano del individuo, el espíritu del profeta, el espíritu humano, no el Espíritu Santo. Dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Por eso es si tú tienes el dominio propio. Porque a veces, lamentablemente, amado, lo digo de todo corazón, sin ánimo de ofender a nadie, a veces nosotros, hermano, como cristianos, somos los que más mal ejemplo damos. Yo he visto debates por ahí en video, hermano, donde se está hablando, hermano, y yo a mí me ha tocado a veces que estoy fluyendo una palabra y me cortan, ni siquiera me dejan terminar. No porque el Espíritu Santo me dio algo, sí, pero si el Espíritu Santo te dio algo, es el dominio propio, porque podemos hablar uno por uno. Entonces queremos echarle la culpa al Espíritu Santo de todo, ¿no, hermano? La culpa es suya, que no tiene el autocontrol para dominarse. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si tú no tienes dominio sobre ti, no vengas a echarle la culpa al Espíritu Santo. Ahora, si tú me dices a mí, porque yo respeto este orden, si tú me dices a mí, el Espíritu Santo me acaba de dar algo, entonces yo me callo, suéltalo. Después que tú lo sueltas, yo sigo. Pero me interrumpan y me callan a mí y siguen por ahí, hermano, y se le olvidan que yo estoy hablando. Y al final, hermano, yo lo suelto. A veces yo estoy hablando con unos hermanos y a veces hablo por teléfono y yo tengo mi macotica aquí anotando, hermano. Anotando para no interrumpirlo, hermano. ¿Entiendes? Porque es un orden, hermano. ¿Usted entiende? A mí no me gusta que me interrumpa cuando yo estoy hablando, entonces a usted yo me imagino que tampoco. Entonces son cosas, hermano, que nosotros como cristianos a veces lucimos mal, hermano. Veo debate a veces de gente cristiana que defiende la fe frente a ateos, hermano, y cuando el ateo está defendiendo su posición, el cristiano no deja hablar, hermano, lamentablemente. Una falta de orden y de educación, hermano. Entonces nosotros, que somos los que tenemos que ejercer el dominio propio y el orden, ser el ejemplo, no lo estamos haciendo muchas veces. Bueno, déjame seguir. Padre, ayúdame. Entonces, si los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, lo que Dios hace no es para traer confusión, que yo estoy profetizando y de repente, ¿qué es lo que está pasando aquí? No entendemos nada. Entonces, a veces hay gente que sale bajo confusión, ¿te entiendes?
Porque, mira, yo le voy a decir algo, hermano, yo le voy a decir algo que me pasó. Pastora, escuche esto, pastora, que esto yo nunca lo dije, no voy a mencionar el nombre, pero no sé si usted se acuerda, una iglesia grande donde fuimos un día, donde tuvimos que ir por una calle que estaba en construcción, que hay unos ríos, una calle hecha de tierra todavía que estaban construyendo, empezando a construirla. Fuimos a una iglesia para allá atrás. Y en ese momento, cuando se armó la administración, el que está predicando dice que se agarren de la mano dos por dos. Y a mí me tocó la persona que estaba al lado mío, que era la pastora de la iglesia. Oba, que machanda, lima, no sakai. Y el Espíritu Santo, cuando yo le tomé la mano, me empezó a ministrar lo que yo tenía que decirle de una vez. Me dio una palabra para ella. Pero al mismo tiempo, yo sentía que una corriente estaba haciendo de mí y ella empezó a sentir gloria de una vez. Empezó a sentir presencia. Yo todavía no había empezado a hablar y el Espíritu Santo le estaba ministrando con presencia muy fuerte. Y hubo un varón. Ay, Padre, ayúdame. Y hubo un varón que vino de allá del altar, que estaba allá, moviéndose, mirando. Y me miró. Yo lo vi de un pronto. Y vino. Y antes de que yo le suelte la palabra a la pastora, él vino y empezó a ministrarla. Esto que los otros, y esto, y empezó a ministrarla. ¿Qué es eso, hermano, por Dios? ¿Qué es eso? Usted ve que estoy con una persona, hermano, que está recibiendo. ¿Cómo tuviera meterte al medio? Hermano, ¿qué es eso, hermano? Un desorden, hermano. ¿Te entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener un control, hermano, un dominio. Si Dios te dio una palabra para una persona, pues espera que la otra persona termine con ella, hermano. A mí me ha tocado que Dios me dé una palabra en el mismo momento que le está dando una palabra a otro y yo no lo interrumpo, hermano. Yo guardo la palabra y espero que yo termine. Entonces cuando termine le suelto la palabra. Mira, el Señor te dice esto. Hello. Nosotros tenemos que poner el ejemplo, hermano. Ahora, que yo esté ministrando a una persona y que ya el Señor te hable para que tú le hables a otra, no hay problema. Pero que yo esté ministrando a una persona y que Dios te habló y que tú vienes a interrumpir mi ministración para ministrarla tú. ¿Y cómo así? Eso lo viví yo, pastora, allá, donde fuimos, la iglesia donde le di. Y yo me quedé como... Al final yo ni la palabra solté, que no sé, que el Señor tenga misericordia de mí, porque yo soy responsable de la palabra que Él me da y no la suelto también. Pero bueno, gloria a Dios, vamos a seguir aquí. Entonces es un orden, hermano, que nosotros tenemos que tener como iglesia, hermano. A veces hay gente que Dios quiere que quieren que Dios la dimensione, que Dios la lleve más lejos, hermano, pero ¿y cómo? Si tú no creces, ¿cómo Dios te va a poner en esos lugares, hermano? Nosotros tenemos que crecer primero. Tenemos que crecer primero. Y hay gente que me oye hablando y dice, no, ese porque está seco. Está bien, si tú crees que yo estoy seco, no hay problema. Ay, padre, porque hay gente, hermano, que son tan religiosos que de una vez de que uno, pues yo no estoy hablando por la Biblia, yo estoy hablando por la Biblia. Entonces, una vez quieren acusar a uno de seco, que uno no tiene a Dios, y como uno está seco, no tiene a Dios, entonces está buscando excusas, pero está bien entonces. Arréglatela con Pablo y con la Biblia. Ay, padre. Mire lo que dice Santiago 1:19. Ay, Padre, mi alma te adora, papá. La Biblia dice que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Santiago 5, mire lo que dice el verso 19. Santiago 1, perdón, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. O sea que la prontitud que nosotros tenemos que ejercer es esta, la del oído. No para escuchar chisme, porque hay gente que son prontos para oír, pero cuando hay chisme por ahí. No, estamos hablando de lo que tiene que ver con la edificación. Estamos en conversación, hay un varón hablando, otro ok, estamos en una reunión, lo que sea, tipo de situaciones como esta. Sea pronto por oír, no sea rápido a hablar, porque a veces el primero que quiere hablar, no a veces, casi siempre, el primero que quiere hablar es el espíritu humano. No es la administración del Espíritu Santo, pero cuando tú te dominas, tú estás en la calma, en la templanza, en el dominio propio, ahí que el Espíritu Santo viene a traerte su consejo, ahí que el Espíritu Santo viene a darte idea, ahí que viene a darte palabra. ¿Te entiendes? Entonces, si nosotros no somos tardos para hablar, si nosotros no somos
¿cómo se dice? Si nosotros no somos prontos para oír y tardos para hablar, pues entonces vamos a hacer lo contrario. Tardo para oír y pronto para hablar. Y cuando usted escucha, cuando usted se detiene tranquilo a escuchar, pues entonces usted va a hablar de la manera correcta, porque por la rapidez usted puede hasta malinterpretar una palabra. ¿Te entiende? Usted puede hasta malinterpretar una palabra. Entonces, usted se detiene a pensar antes de hablar y dice, ah, no, lo que él quiso decir fue esto que le fui yo que entendí mal. Y usted puede, entonces el Espíritu Santo puede estar aclararlo. Y eso es simplemente un pequeño ejemplo, hermano. Un pequeño ejemplo. Vamos a seguir. Quiero leer una palabra en Efesios 4. Efesios 4, verso 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Entonces, Santiago primeramente dice que seamos tardos para hablar y tardos para airarnos. O sea, que ejerzamos control sobre la ira. Entonces, aquí Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando conectamos esto, quiere decir, no te dejes dominar fácilmente por la ira. Y si te llegó la ira, no permita que ella te haga pecar. Esa es la explicación más simple de estos dos versos conectados. No te dejes dominar fácilmente por la ira, y si te llegó la ira, no te dejes dominar por ella. No permita que la ira te haga pecar. Verso 27. Ni deis lugar al diablo, porque son cosas que dan lugar al diablo. Entonces dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, tú eras ladrón, ya no robes. Si tú robabas, ya no robes. Entonces, para esto hay que ejercer el dominio propio. Porque el que era ladrón tiene una atadura con el robo, hermano, donde ve algo mal puesto, se lo quiere llevar. Entonces ahí la Biblia te dice, ejerce el dominio propio que Dios te dio. Ya no robe más. Sino que trabaje. Todo eso es dominio propio. Para levantarse a buscar trabajo, es dominio propio. Todo esto tiene que ver con dominio propio. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esa es otra cosa, hermano, que nosotros tenemos que filtrar las palabras. No solamente ser tardos en hablar, sino filtrar las palabras para ver qué tipo de palabras que va a salir por nuestra boca también. Y para tener control sobre las palabras, lo estamos viendo ahorita, hay que ejercer dominio propio. Y verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, porque son cosas que contristan al Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros queremos más respaldo del Espíritu Santo, a veces queremos que Él nos hable, queremos más experiencia con Él, pero entonces nosotros lo estamos contristando a diario, hermano. ¿Cómo usted cree que una persona que usted la haga sufrir, que usted la vive entristeciendo, que usted la vive deshonrando todo el tiempo, cómo usted cree que esa persona se va a sentir bien de manera que va a querer vivir experiencias bonitas con usted, hermano? No, no, hermano, no es así. No es así. Entonces, ya vamos a terminar. Entonces, todos tenemos esto, el dominio propio. Porque Gálatas dice, hermanos, que es fruto del Espíritu Santo. Y nosotros todos tenemos el Espíritu Santo. Todos. Mira, Pablo le dice a Timoteo, en un momento de flaqueza de Timoteo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. En la segunda epístola, capítulo 1, 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo le dice, hay un fuego del Espíritu de Dios, del don de Dios que está en ti. Por mis manos Dios te lo otorgó. Avívalo. O sea, preocúpate por las cosas espirituales. Acciona en las cosas espirituales. Búscalo de arriba. Disciplínate para la vida espiritual. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sabemos que Timoteo estaba padeciendo persecución en esos tiempos y parece que estaba bajándole el nivel de la predicación, entre otras cosas. Y Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Entonces, si nosotros tenemos el poder del amor
Y el dominio propio tenemos que ejercerlo, amado. Tenemos que ejercerlo, porque lo que nos va a llevar en santificación también es eso. La obediencia a la palabra, que es por el dominio propio. A medida que la vamos obedeciendo, la vamos santificando. Mira lo que dice el capítulo 2 y verso 24. Para que terminemos aquí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Usted ve siervos de Dios por ahí por las redes sociales que andan en contención, discutiendo, tirándose que tú eres que yo qué, hijo del fulano, que te fulano, hijo del diablo, que te quien te trajo y quien te lo otro. Fulano de tal, que tú eres un que sé yo qué. ¿Cómo yo puedo creer que son siervos de Dios, hermano? Cuando la Biblia me dice a mí que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. O sea, sufrido, que tú tienes que sufrir las persecuciones, sufre penalidades como buen soldado de Cristo, le dijo a Timoteo también Pablo. ¿Y cuáles son las penalidades, hermano? Las afrentas, las persecuciones, las calumnias, todo eso, hermano. Entonces nosotros estamos en la obligación de ejercer el dominio propio para aplicar la palabra de esa manera en nuestra vida. Porque si nosotros no ejercemos el dominio propio, no hay ni crecimiento espiritual, no hay avance espiritual, y hay mucho cumplimiento de palabras, de promesas que Dios nos hizo que no se van a cumplir. Porque a través del dominio propio Dios te va guiando, pero Dios te va poniendo en situaciones para que tú vayas creciendo y madurando. Y sin el dominio propio, amado, no se puede. Sí, tirándose los trapos al sol. Así mismo, como decimos en Dominicana. Diciéndose las cosas íntimas, diciendo tú esto. No, hermano. Negativo, la Biblia no dice eso. Así no es. Un siervo del Señor no. Entonces a mí, por más, hermano, se puede poner, se pueden vestir como se vistan, pueden decir lo que digan. Y para mí un siervo del Señor es lo que dice la palabra. No que una persona diga que yo soy esto, que yo soy lo otro, cuando sus hechos son otra cosa. Y por causa de eso, de mal testimonio, es que mucha gente no cree en nosotros. Ahora, hay un remanente, porque siempre hay un remanente. Yo creo en un remanente, yo creo que hay un remanente de Dios que se guarda en santidad, yo creo que hay un remanente de Dios que obedece a la palabra, yo creo un remanente de Dios que crece en dominio propio y en sabiduría. Entonces, amados, seamos de ese remanente, demos el ejemplo, mostremos delante de Dios, delante de los hombres también, que nosotros verdaderamente le servimos a un Dios vivo y que nosotros somos verdaderamente siervos del Dios vivo. Voy a terminar con un verso que me llegó ahora y lo voy a buscar. Con este verso terminamos. Con este verso terminamos. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 12. Mire lo que dice. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles buena. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Cristo. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo voy a explicar sencillo. O sea que los que nos calumnian, los que nos dicen que somos unos falsos, somos unos mentirosos, los que hablan mentiras de nosotros, los que piensan de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, aquel día. Y glorifiquen a Dios viendo nuestras obras diciendo, wow, verdaderamente. Verdaderamente. Pero ¿cómo va a pasar esto? Manteniendo buena nuestra manera de vivir delante de ellos. O sea que manteniendo buena nuestra manera de vivir delante de los gentiles, de los inconversos, es cuando ellos van a tener que glorificar a Dios en algún momento dado en nuestra vida. Viendo que ellos nos dicen de todo, pero nosotros no les respondemos. Que ellos nos calumnian, pero nosotros no nos defendemos. Que ellos nos persiguen, pero nosotros oramos por ellos. Que ellos nos maldicen, pero nosotros los bendecimos. Oh, gloria. Va a llegar un momento donde yo voy a tener que glorificar y decir, verdaderamente tú un hombre de Dios.
Verdaderamente tú una mujer de Dios, pero para eso hay que ejercer el dominio propio, porque si tú no ejerces control, dominio sobre tus emociones, tus pensamientos, tus palabras, nunca vas a poder llegar a este nivel. Y es necesario, todos tenemos dominio propio. Ahora está en nosotros ponerlo en práctica cada vez. Si en algún momento fallaste y respondiste mal o accionaste mal, humíllate, pide perdón a Dios y a la persona que ofendiste y vuelve de nuevo. Ya sabes que siempre que estés en una situación, piensa, esto no está bien, la palabra me manda a hacer así, así, esto es lo que tengo que hacer. Silencio siempre. Y recuerda, sé tardo siempre para hablar y pronto para oír. No te precipites en las palabras ni en las acciones. Sé paciente, trata de tener siempre dominio y control. Y tú vas a ver cómo todo va a ser diferente. Dios le bendiga a todos, amados. Hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Y voy a orar una oración para despedir. Si alguno tiene una petición, la pone ahí, yo voy a estar orando. Si no, haré una petición, una oración, una oración general para despedir. Esperar unos segundos a ver si alguien pone una oración. Si no, yo estaré haciendo una oración general para despedir. Ok, Padre, te doy gracias por tu palabra, la cual he enseñado y predicado como siervo inútil que soy, que simplemente hice lo que tenía que hacer. Yo te pido, Dios mío, que tú estés completando tu obra en los corazones. Mira a tu pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú inclines nuestros corazones a ti cada día más. Ayúdanos, Padre, siempre. Acuérdanos, Padre, el proceder de un hombre, de una mujer, de un siervo, una sierva de Dios. Ante las situaciones adversas, ante la persecución, ante las maldiciones, Padre, ante los momentos difíciles, que nosotros entendamos que no tenemos que responder como los demás, que no tenemos que accionar como los demás, sino callarnos, estarnos tranquilos y dejar que tú obres por nosotros, que tú nos defiendas, que tú respondas por nosotros, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a ser un ejemplo en esta vida, para que tú seas glorificado a través de nuestras acciones, como dice tu palabra, que alumbren nuestras buenas obras delante de los hombres para que te glorifiquen. Dios mío, te damos gracias, ayúdanos, fortalécenos, Padre, te ponemos toda nuestra carga delante de ti, tú conoces nuestras situaciones. Te pido por todo el hermano que está ahí, fortalece, Padre, libera, Dios mío, sana, restaura, provee, según la necesidad de cada uno, que tú seas propicio, Dios, y que tu misericordia, tu gracia y tu favor no se aparten nunca de nosotros. En el nombre de Jesús, perdónanos por todas las veces que hemos fallado, que hemos respondido indebidamente, por todas las veces, Dios mío, que hemos accionado indebidamente y que no ejercimos el dominio propio pudiéndolo hacer. Perdónanos por todas las veces que dejamos que nuestro espíritu se enseñoreara de nosotros y no nosotros enseñorear de nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Padre, con tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, amados. Será hasta una próxima. Shalom, shalom.